Cristianismo y ciencia. Hola y bienvenidos a Mundos Aparte, un programa que se dedica a hablar en verdad y amor. Soy su anfitrión Romel Gossain y hoy tenemos con nosotros a Jay Smith, quien nos hablará sobre ideologías, que son verdaderamente mundos aparte. Bienvenido al programa, Jay. Hola Romel, contento de estar aquí. Siempre es un placer tenerte y compartir algunas de tus ideas con nosotros. Sobre un tema en específico, el tema de la violencia. Casi parece haber una contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En uno de los programas anteriores, claramente pudimos relacionar e identificar a Jesús como una persona de paz. Pero, ¿qué pasa con el Antiguo Testamento? Muy buena pregunta, y es una pregunta que los musulmanes me lanzan todo el tiempo. Hay violencia en el Antiguo Testamento, nadie lo duda, hay muchos versos que son violentos. En Josué 6:20-21, está muy claro que Dios le dice a Josué que vaya y mate a todos los hombres, mujeres y niños, a todo lo que viva allí en Jericó. Eso es violento. En Mateo 26:52 está muy claro que Jesús dice, aparta tu espada, el que vive de la espada, muere por la espada. Parece haber una contradicción. ¿Estamos hablando de dos diferentes dioses, de dos diferentes revelaciones? ¿Qué sucede aquí? Una es que estamos hablando de dos revelaciones diferentes, de dos periodos de tiempos diferentes. Y lo que estaba sucediendo en 1400 a.C., en los tiempos de Moisés y Josué, debe permanecer en 1400 a.C. Lo que Dios estaba haciendo allí, era específico para ese tiempo y gente. Cuando Jesús regrese, Él cumplirá con todo eso y ya no habrá más necesidad de violencia de ese tipo. De hecho, Dios participa de la violencia que vemos en el Antiguo Testamento. Es Dios quien va y destruye los muros de Jericó, es Dios el que va y destruye el ejército asirio, es Dios quien va y también ciega a los pueblos anteriores a los israelitas, es Dios el que lucha la batalla por Gedeón, es Dios el que baja y participa de esa violencia. En el Nuevo Testamento, Dios no hace eso. ¿Por qué? Para responder a eso, lo que puedo hacer es mirar a mis hijos. Tengo 3, tengo uno de 6 años, otro de 13 y otro hijo que tiene 17. Ya son mayores, pero déjame contarte cuando tenían esa edad. 17, 13 y 6. Veamos al niño de 6 años y preguntémonos si soy el mismo padre para los 3. Sí lo soy, pero tengo leyes diferentes para los 3. Yo protejo al de 6 años, no dejo que salga de la casa. Tengo muchas reglas y regulaciones que quiero mantenerlo a salvo y custodiado, me aseguro de ser un buen padre y lo mantengo en un ambiente seguro. De alguna manera mi hijo de 6 años era como la gente en 1400 a.C. Venían de un cautiverio de 400 años, eran muy ingenuos, necesitaban ser protegidos. De hecho, acaban de ver estos grandes milagros que Dios había hecho, con estas grandes plagas que había caído sobre los egipcios y luego, cuando Moisés subió al monte Sinaí, construyeron un becerro de oro y se olvidaron de Dios. Eso demuestra lo ingenuos que eran, necesitaban protección. Lo que Dios estaba haciendo entonces era erradicar cualquier mala influencia de sus hijos que se estaban estableciendo como una nación. Tenía que asegurarse de erradicar todo, y por eso, básicamente usó la violencia para erradicar las naciones vecinas que influirían y también seducirían a Israel. Entonces es casi una etapa de infancia. Sí, como mi hijo de 6 años, necesitaba ser protegido. Dios, por lo tanto, tenía reglas y regulaciones para que no se perdieran. Había una enorme cantidad de instituciones que impuso en ese tiempo, que llamamos la ley mosaica, la ves en Levítico, el Pentateuco, era ley, tras ley, tras ley, tras ley, esa es la ley mosaica, que era para ese tiempo. Eso fue para ese tiempo, en 1400 a.C., pero 1400 años después, viene Jesús. Dios mismo en la forma de hombre. Y cuando Él viene, dice una y otra vez, lo has escuchado decir, que Él ha cumplido la ley. Ahora, Él viene y nos da un pacto completamente nuevo, por eso lo llamamos el Nuevo Testamento. Un nuevo pacto que ya no necesita esas reglas, leyes, instituciones y protecciones, ya no necesitamos eso. Él viene y nos da una ley completamente nueva, que no es una ley escrita en piedra, es una ley que está escrita en nuestro corazón. Más que eso, nos deja el Espíritu Santo, el Paracletos, en Juan capítulo 14 y 16, el Paracletos es el Espíritu Santo que ahora nos guía, entonces ya no necesitamos estas leyes e instituciones, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que es nuestro guía. Y son los principios que aplica en su propia vida, que Pablo básicamente amplifica.
Esos principios no son leyes, esos principios que seguimos hoy se pueden contextualizar y pueden encarnarse en todas las épocas y en todos los lugares. Así que, estamos a 1400 años de distancia, y de alguna manera lo que Jesucristo hizo en el primer siglo es como mi hijo de 13 años. Ahora tengo nuevas leyes para él, no son muchas leyes. Es mayor que mi hija de 6 años, lo dejé ir a Londres él solo, básicamente tiene todas las libertades del mundo. Pero con esas libertades vienen responsabilidades muy grandes. Ahora, esta es la cuestión, tengo un conjunto de leyes para mi hijo de 6 años y un conjunto de principios para mi hijo de 13 años. ¿He cambiado? No, soy el mismo padre. ¿Quién ha cambiado? Pues el niño. Y eso es exactamente lo mismo que vemos con la ley mosaica de 1400 a.C. Ellos tuvieron un montón de profetas, básicamente para llevarlos a Dios, pero cuando Jesús vino ya no necesitaríamos de esas leyes. El nuevo pacto dice que no debemos usar la espada, que no necesitamos ese tipo de violencia para mantenernos. El reino de Dios no es un lugar, es una relación entre Dios y nosotros. El Islam aparece 600 años más tarde, viene Mahoma con un conjunto nuevo de leyes. Mira esas leyes, son muy parecidas a la ley mosaica, reglas y regulaciones, hagan esto y lo otro, Estado teocrático. Todo tipo de violencia, como la que hubo en el periodo mosaico, la tenemos en el tiempo del profeta Mahoma, en el siglo VII. Básicamente, hemos retrocedido. Como padre, ¿qué pasaría si le digo a mi hijo de 17 años que debe comportarse como si tuviera 6 años otra vez? ¿Qué pasaría si empiezo a imponerle las leyes de mi hijo de 6 años al que tiene 17? ¿Qué clase de padre sería? Tiene sentido. No serías un buen padre. No sería muy amoroso en absoluto, él no necesita esas reglas y regulaciones, de hecho, él es un adulto, tiene casi 18 años, para cuando los tenga estará por su propia cuenta. Como padre necesito cambiar mi revelación, necesito cambiar mis reglas, necesito cambiar la forma en que trato a mis hijos a medida que crecen, de la misma manera que Dios hace eso con los hijos de Israel, a medida que envejecen y entienden más. Una vez que los profetas les han dado esa información, y el mismo Dios vino en persona, ya no necesitamos esa ley mosaica. Es por eso que Jesús dijo una y otra vez que Él cumplió esa ley. Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos, pero, ¿por qué entonces volvemos a la ley mosaica? Es un retroceso, Dios no retrocede, Él progresa. Gracias a Dios que no tenemos que volver a la ley mosaica o a la ley islámica, gracias a Dios que podemos mirar a Jesucristo como nuestro paradigma. Así es, vayamos al Nuevo Testamento. Me refiero a que el mismo Jesús dijo algunas cosas oscuras. Déjame citarlas para ti. Con bastante frecuencia escuché estas cosas que me leyeron. Por ejemplo, en Mateo 10:34 en adelante, Jesús dijo esto: No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es lo primero. Hay algo más también. En Lucas 22:36 dice: Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Por lo tanto, parece que Jesús está abogando por la violencia. Veamos el último pasaje de primero y el primero después. Veamos a Lucas 22, porque Mateo 10 aplica lo que dice Lucas 22. Mira la situación en Lucas 22, es la última cena y están en una mesa. ¿No es así? Él está diciendo que básicamente los deja. Han estado conmigo durante 3 años, me encargué de sus necesidades, todo lo que ha pasado es debido a que me han seguido. Los discípulos están con él, y dice, ve y vende tu capa y compra una espada. ¿Y qué hace Pedro? Toma 2 espadas y las sostiene. ¿Eran espadas? Sí. No, no eran. Dice espadas, lo acabo de leer. Está traducido como espada. ¿Qué dice en griego? La palabra en griego es maachaira. ¿Qué están haciendo unas espadas sobre la mesa? Estabas pensando en una espada.
Una mahachaira tiene este largo, son unos 30 centímetros, similar a un cuchillo de mesa, por eso estaban en la mesa. ¿Qué estaban haciendo sobre la mesa, a menos que fueran cuchillos? Supongo que no había una palabra en inglés para traducir. Cuchillos, habría sido una mejor palabra y define lo que estaba sucediendo, eran cuchillos sobre la mesa y estaban allí, porque cuando comes carne, antes que los británicos inventaran las cucharas, cuchillos y tenedores, en ese entonces se ponían la carne en la boca y lo cortaban con los cuchillos. Pero esos cuchillos se utilizaban para todo, para limpiarse las uñas, para hacer tiendas de campaña como lo hizo Pablo, se usaba para cortar la ropa, y sí, también podías apuñalar a alguien y matarlo, como cualquier cuchillo de cocina hoy. Pero mira la aplicación de ello, Jesús nunca tuvo la intención de usarlo con violencia. Porque estaba diciendo que este es el utensilio más importante del día. Una mahachaira que nosotros lo traducimos como espada. Pero no era una espada, era el utensilio más importante. Es correcto. Los iba a dejar, iban a estar solos, ve y compra el utensilio más importante, también está diciendo que está cumpliendo con las escrituras, porque sabe que va a haber persecución. Pero mira, ¿alguna vez dijo que debemos usar este cuchillo para la persecución? No. Al día siguiente mira lo que pasó, Pedro usó su mahachaira contra un sirviente, y ¿qué dijo Jesús? Aleja tu mahachaira, guarda tu espada. La misma mahachaira que estaba en la mesa fue utilizada para cortar la oreja del sirviente. Jesús se volvió y le puso la oreja al sirviente y le dijo a Pedro, guárdala, porque el que vive por la espada, muere por la espada. Ahí está la aplicación, no debemos usar la espada de esa manera. Sí, debemos cuidarnos a nosotros mismos, podemos usarla por cualquier otra razón, pero no de esa manera. Vayamos a Mateo 10:34. Todo el contexto de ese capítulo es la puesta en servicio de los 12. Los 12 discípulos van a ser comisionados por Jesús y le dice a los 12 discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mira lo que dice, vas a ser azotado, vas a ser odiado, vas a ser perseguido, vas a ser encarcelado, te van a matar. Esas son las 5 cosas que promete allí. Sí, las ovejas no son una amenaza. Y puedes ver por qué él está diciendo esto. Básicamente no ha venido a traer paz, ha venido a traer la espada. Mira el próximo verso que citaste, he venido para poner al padre contra el hijo, la madre contra la hija, entonces, ¿contra quién se está usando la espada? Contra nosotros. Es en contra de nosotros, todo el contexto del capítulo es que la espada estará en contra de nosotros. Cuando te envíe, espera ser odiado, espera ser perseguido, espera ser encarcelado, esperen ser azotados y sí, espera a que te maten, porque no he venido a traer paz, he venido a traer la espada, a poner padre contra hijo. Nosotros no usamos la espada, será en nuestra contra y luego después, ahí mismo dice, el que no esté dispuesto a llevar su cruz, no es digno de ser mi discípulo. La cruz es algo muy violento y no estaban dispuestos a morir, como yo sí lo estuve. Es un instrumento de la muerte. Absolutamente, si no estás dispuesto a morir, como yo estoy dispuesto a morir, entonces no eres digno de ser mi discípulo. Esta espada no la usamos nosotros, sino que se va a aplicar en contra nuestra, a eso se refiere todo el capítulo, necesitas ver todo el contexto. Wow, eso es increíble, está bien. Has respondido para nosotros algo de la violencia encontrada en el Antiguo Testamento. Has respondido a los versos oscuros, o algunos de los versos oscuros, pero en realidad no son oscuros. Es la forma en que deberías interpretarlo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, echemos un vistazo a la historia del cristianismo. La historia del cristianismo no ha sido realmente la mejor, es decir, estoy pensando en las cruzadas, en cosas como la Inquisición. ¿Cómo explicas eso? Antes de entrar en la Inquisición y las cruzadas, tenemos que ir más allá, y eso sería preguntar cómo definió Cristo el reino de Dios. Muy claramente en Mateo dice que cuando los judíos vinieron y le preguntaron a quién deberíamos pagar impuestos. El reino es muy literal, ¿no? No, dijo, echa un vistazo a esta moneda, ¿de quién es esa imagen? Del César. Correcto, que dijo después, dale al César lo que es del César, y dale a Dios lo que es de Dios. Estaba separando la iglesia del Estado, estaba básicamente diciendo que el reino de este mundo secular es muy importante, dale lo que le pertenece, pero el reino de Dios es distinto del reino del César. Son dos reinos diferentes. Por eso a partir de ese momento, en la iglesia primitiva casi de inmediato, no hubo referencia alguna de unirse al ejército, no se hizo referencia a algún gobierno cristiano, es por eso que Jesús no pasó su tiempo confrontando las fuerzas seculares o políticas de su época. ¿Habías notado eso?
Él no se enfrentó al Imperio Romano, ni siquiera se unió a los celotes, él fue muy claro todo el tiempo. Jesús pasó su tiempo con líderes religiosos, no estaba involucrado con el Estado. Debemos separar la iglesia del Estado y los musulmanes tienen dificultades con esto porque ustedes traen a los dos juntos. Eso es verdad. La Biblia es muy clara, Cristo fue muy claro, los dos tienen que estar separados, por eso durante los primeros 300 años, la iglesia permaneció separada del Estado, y esa era la intención de Cristo cuando vino. En el Antiguo Testamento hubo una teocracia, Cristo satisfizo la necesidad por la teocracia, y ahora dice que el reino de Dios es donde hayan 2 o 3 en mi nombre. Ese es el nuevo reino, no es un lugar, no es un gobierno, no es una entidad política, no es una propiedad inmobiliaria, son las personas en una relación con Dios, así que, el reino de Dios es un reino totalmente diferente, no está formado por este mundo, lo conforma la gente. Ese es el nuevo reino, sin ejércitos, no requiere defensa, no requiere seguridad, no usas la espada. Si ese es el caso, entonces durante 300 años la iglesia lo hizo bien y luego, Constantino el emperador se convirtió en cristiano. ¿Qué hizo Constantino? Puso al cristianismo como una religión estatal. Haciendo eso se puso en contra de todo lo que Cristo estaba predicando, por eso la culpa es directamente de Constantino. Cristo nunca hizo del cristianismo una religión estatal, nunca tuvo intención de ser un Estado cristiano basado en un modelo teocrático, esa nunca fue la intención, porque Cristo nunca lo ideó, Cristo nunca lo enseñó. No hay en ninguna parte en las Escrituras que puedas encontrarlo. En cambio, Pablo dice en Romanos 13, que debemos obedecer al Estado, debemos obedecer a los gobiernos, debemos obedecerlos siempre que no contravenga lo que Cristo estaba diciendo. Esa es la necesidad de un gobierno, y dice muy claramente que Dios establece los gobiernos. Lo que no debemos hacer como iglesia es ser parte de ese gobierno. Los cristianos pueden ser parte del gobierno, no hay problema ahí, pero la iglesia misma no debe ser el gobierno. Constantino trajo a los dos juntos y ahí es donde la iglesia comenzó a corromperse. A partir de ese momento la corrupción vino. Porque en el momento en que la iglesia y el Estado se unen, el Estado corromperá a la iglesia. Por esa razón, Cristo muy sabiamente dijo que no debíamos hacer eso, y desde ese momento, a partir de Constantino y durante el siglo IV en adelante comenzó la corrupción. En relación con las cruzadas, son muy obvias, en que no fue la iglesia quien fue a la guerra, fue el Estado usando la autoridad de la iglesia, fue el rey quien fue a la guerra como un guerrero de Dios. ¿Dónde en el Nuevo Testamento se nos permite ir a la guerra? ¿Dónde hay un verso que lo respalde? Cristo lo dijo muy claramente, guarda tu espada, se lo dijo a Pedro. En ningún lugar Cristo los dejó usar la espada para protegerse, el reino de Dios no usa la espada, no desde que vino Cristo, así que, cuando estos europeos, el rey Ricardo, y todos ellos fueron a la guerra, fue un anacronismo. Es una perversión hacia el Evangelio, en ninguna parte el Estado va a la guerra usando el nombre de Cristo. En la Inquisición no tenían derecho a perseguir a nadie en el nombre de Cristo, porque Cristo nunca lo permitiría, así que, cada vez que dices eso, y cada vez que quieras confrontar las cruzadas o la Inquisición, te diré, ten cuidado a quien confrontas. No confrontes a la iglesia, lo que estás confrontando es el Estado, que se arrogó la autoridad de la iglesia, lo que no tenía derecho de hacer, y te diré, voy a confrontarlos tanto como tú los confrontes. Si es así, tendré que volver a Jesucristo. ¿Qué diría Jesús sobre las cruzadas? Que están mal. Absolutamente. ¿Condenaría Jesús las cruzadas? Así es, sí. Absolutamente, si Jesús condena las cruzadas, yo tengo que condenar las cruzadas, pero si eres musulmán no tienes permitido hacerlo. No, no puedes. Porque si vas a condenar las cruzadas como musulmán, si algún musulmán condena las cruzadas, entonces van a tener que condenar a su profeta. Pero los musulmanes lo hacen. Por eso dije, ten cuidado a quien condenas, porque te vas a disparar en el pie. Tendrías que preguntar, ¿qué estaba haciendo Mahoma en Medina? No era su ciudad, fue invitado, y los judíos que ya estaban allí antes que él, estaban controlando el comercio. ¿Qué hizo Mahoma en los años 624, en 625 y en 627, a las 3 tribus judías que estaban allí? Los echó, y a la última tribu judía, que tenía más derecho a estar allí que él, ya que solo era un extranjero, él era de la Meca, no de Medina, tomó a 800 hombres y los decapitó, porque ellos no lo apoyaban. Obviamente no lo iban a apoyar, ningún judío podría apoyar a un hombre que decía ser un profeta de Dios, si no cumplía con los criterios de un profeta, y que Mahoma no cumplía, los cuales podemos hablar en otro episodio. A eso lo llamamos genocidio si ese es el modelo que Mahoma utilizó. Van a tener que condenar a su profeta antes que las cruzadas, y hasta que condenen a su profeta, por hacer lo mismo que las cruzadas, no tienen derecho a condenar las cruzadas.
pero yo sí y tú también. Nosotros podemos condenar las cruzadas debido a lo que las Escrituras dicen. Son las Escrituras, es Jesús y el Evangelio de Jesucristo que condenan a los cruzados. No está permitido usar la espada en ningún momento, ni para defender, o incluso crear el reino de Dios. El reino de Dios no viene con la espada, viene en debilidad. Wow, mientras viajas por el mundo, de un lugar a otro, ¿qué has encontrado en los cristianos? ¿Están tomando algo de esta información? Estás hablando con base en las Escrituras, no estás reinventando la rueda, no estás reformando al cristianismo, simplemente estás siguiendo tu modelo. Has encontrado a los cristianos comprometiéndose con los musulmanes, comprometiéndose con sus vecinos diciéndoles estas cosas. Es interesante, lo que hemos hecho todo el tiempo, a lo largo de estos segmentos y todas estas charlas, es que siempre volvemos a la Biblia. ¿Lo has notado? Y siempre mostramos la diferencia entre estos dos libros, es por eso que este libro siempre es más grande que este otro, porque las respuestas están aquí, y cuando voy por todo el mundo, y les pregunto a los cristianos, ¿están siguiendo este libro? ¿Lo que Jesús dijo e hizo? Porque es Jesús quien nos dice cómo vivir, es Jesús el modelo a seguir, es por eso que me encanta, porque todo el mundo quiere paz. El Antiguo Testamento es violento, pero fíjate, cuando vas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vas de la violencia a la paz. Cuando vas de la Meca a Medina, que es la revelación anterior, va de la paz a la violencia, va en dirección equivocada, y todo musulmán sabe que la Medina es la parte del Corán más autoritaria. Correcto. Por lo tanto, los musulmanes realmente van de la paz a la violencia. Y por eso cuando hablan sobre las 3 etapas de la vida de Mahoma, hay paz en la Meca, pero cuando se mudó a Medina en 622, durante los 2 primeros años no hubo violencia allí, pero comenzó a instituir leyes y regulaciones y empezó a imponerse sobre los judíos que lo rechazaron. Así que de 624 a 632 en la última etapa, el escenario fue violento, lleno de violencia. Jesús dijo, guarda tu espada, por eso tengo que volver a Jesús como mi modelo a seguir. No voy hacia Moisés, no voy a Josué, no voy a David, no voy siquiera a Martin Luther King, no voy ni siquiera a estas otras iglesias, ni siquiera voy a Billy Graham. Voy a Jesús, vuelvo a Jesús, por eso no quiero que me digas que fulano hizo aquí o allá, porque te preguntaré si fulano siguió a Jesús. Siempre y cuando sigan a Jesús, entonces lo entendieron bien. Mientras voy por todo el mundo, siempre le pregunto a los cristianos lo mismo. ¿Qué hace Jesús? ¿Has visto a las personas que usan pulseras con su nombre? Creo que es un buen paradigma para que lo sigamos, siempre y cuando sepas lo que hizo Jesús, lo habrás entendido correctamente. Ellos no pueden confrontarnos en este tema, porque hay demasiados versos violentos en el Corán, hay demasiados ejemplos sobre la violencia de Mahoma, por lo tanto, están disparándose en el pie cuando nos condenan por eso. No puedes condenar a Jesús. Él es el modelo no solo para ti y para mí, es el modelo para todo el mundo, en cada lugar, en todo momento. Ven a casa. Vamos a casa. Es cierto. Mencionaste un par de personas, solo por si acaso, algún cristiano podría pensar que insinuaste que algo anda mal con Billy Graham, pero sé que eso no es lo que dijiste. Es solo que no es mi modelo. Sí, exactamente. Leímos en las Escrituras que el apóstol Pablo dice, imítame como yo imito a Cristo. Está bien seguir a alguien más, siempre y cuando estén siguiendo a Jesucristo. Por favor, no me sigan. No sigas a Romel, sigan a Jesús. Porque yo me voy a equivocar, tú te vas a equivocar, Jesús nunca se va a equivocar. Exactamente. Exactamente. Solo quería aclarar eso, para que la gente lo entienda. Otra cosa que quería mencionar es esto. ¿Qué pueden hacer los cristianos aquí? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos que debían hacer? ¿Deberíamos hacerlo también? Absolutamente. No solo en el tema de la violencia, pero Jesús fue muy claro que nosotros debemos ser totalmente dependientes de Él para todas nuestras acciones, significa que necesitamos seguirlo, y eso fue morir en la cruz, así que debemos estar dispuestos a morir por Él. Jesús no pide que muramos por Él, de hecho, no necesitamos morir por Él, envió a su Hijo a morir por nosotros, lo que eso significa es que debemos estar dispuestos a asumir el castigo de lo que significa ser un cristiano, estar dispuesto a ser azotado, encarcelado, odiado y sí, incluso asesinado si es necesario.